Habíamos visto entonces cómo el S constituye, fundamenta como acto al ente. Cómo actualiza la esencia que es potencia. Y cómo entonces la esencia, la sustancia, la naturaleza no agota la realidad del ente. Como era lo que se pensaba con Aristóteles. Y que esa idea fue la que permeó y sigue permeando en el llamado tomismo aristotélico, donde la sustancia es la realidad máxima. Y por eso cuando se llega a Dios se lo considera como la sustancia inteligente. Y esa es la definición, por ejemplo, que da San Juan de Santo Tomás, y que es errónea, porque el S, como vimos, es perfección de toda perfección, acto de todo acto, es forma de formas, y en su plenitud abarca la existencia, el vivir, la sapiencia o la inteligencia. Digamos, en su pureza, como acto puro. Aunque todavía no hemos llegado a, digamos, a esa noción, pero que toca hacer alusión a ella, para que no nos quede en el aire lo que estoy diciendo. Entonces, si uno tiene esa noción de ese, del ser, ya tiene los fundamentos, la base, y no puede haber pérdida, como se ha perdido la filosofía a lo largo de la historia, definiendo mal las cosas, como el Gret, que dice que el ente es lo que es o lo que puede ser. Entonces ya vimos que no es lo que puede ser no es ente. Entonces, ese es lo que da entidad al ente, le da unidad, le da subsistencia, individualiza, ¿no? Lo hace uno, lo hace individual, como todo, y aquí hay que agregar individualidad trascendental, no predicamental, porque la individualidad del lado de la materia que individualiza es una individuación dentro de los seres compuestos de materia y forma. Pero hay una individualidad trascendental que es la que da el S a todo ente, sea compuesto o no sea compuesto de materia y forma. Porque las sustancias se individualizan por sí mismas.
Por ejemplo, la sustancia angélica no tiene materia, forma y es individual. Dios es uno. Entonces, no se puede tener esa concepción de que al hablar de individualidad nada más se mira la individualidad producida por la materia en los seres compuestos. Entonces estamos hablando no de esa individuación, sino de la individuación fundamental, entitativa. ¿Y por qué las sustancias se individualizan por sí mismas? Porque la sustancia, la esencia, justamente, al ser actuada por el ese, la hace subsistir como una e indivisa. Si no fuera así, no habría la unidad del ente. Eso cae de suyo, pero a veces no ha sido suficientemente dilucidado y puntualizado. Pero va de suyo porque si vemos que el ese con todas esas características, fácilmente se comprende de que el ente es uno por el ese, que la hace subsistir. Y la subsistencia es justamente poseer una esencia per se en sí, el ese, y no como un accidente, que también tiene un ser, pero un ser inherente, ¿no? Entonces, para poder subsistir como substancia, necesita el ese. Entonces, eso es lo que vamos a ver en algunos textos de Santo Tomás. Claro que si uno se recuerda de que el ese es el acto, la forma de formas, es lo más íntimo, lo más profundo, lo más noble, no hay problema para uno vislumbrar que lo que hace es al ente ser uno e indivisible y subsistente es el ese. Aunque hay que decirlo que aquí hay una gran discusión metafísica y por eso es que se han incluso esas disputas del modo sustancial y cuál modo. Entonces, pero todo eso viene, todos esos compliques vienen por no entender esta noción primigenia, podríamos decir así. Y a veces mucha lógica y poca metafísica. Entonces, si nosotros sabemos que el ese es por lo que toda cosa es, entonces no hay dificultad. Ese es por lo que toda cosa es. Omnis res es per hoc quod habet esse. Si uno entiende eso,
que no hemos hecho otra cosa que repetir lo mismo. El ente que es Quodabet S, lo que tiene el S. Y por eso las cosas son. Entonces, vemos cómo se comprende esto que lamentablemente no lo han comprendido los filósofos. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando hablo de los filósofos estoy hablando de Cayetano, estoy hablando del Ferrarense, estoy hablando de Juan de Santo Tomás, estoy hablando de Báñez, estoy hablando de toda esa gente. Entonces... ¿Cayetano también falla en esto? Sí. ¿Del S? Sí, porque ninguno de ellos lo vio. Ninguno de ellos vio eso. Nadie. Es que es triste. Uno dice, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué entendían de la suma teológica? Por Dios. Sí. Es que así se entiende cómo el padre Membiel llegó a decir, asombrado, al fin, después de 7 siglos. El padre Fabro redescubre la noción primigenia del S, cactus de seno. Porque si uno entiende eso, entiende todo el resto. Y si no, no va a entender nada. A mí, me asombra. Yo no entendía, y por eso cuando leí a Fabro sí entendí. Pero... misterio. ¿No? Se desapareció el primer tomo. Ah, aquí está. Lo tenía debajo del cuaderno. Bueno, yo sabía que lo tenía y como cuando uno está en el bosque y no veo el bosque. Bueno, en la Suma contra Gentiles, en el libro primero, capítulo 22, Amplius, el tercero, y en la edición esta de la VAC, en la página 159, encontramos omnis res es per hoc quodabet esse. Y dice más, pero lo voy a decir con esto ya nos basta, pero dice más. Nulla igitur res cuyus essentia non es suum esse, es per essentiam suam sed participazione alicuyus silicit ipsius esse. Y aquí nos está hablando entonces de la participación, pero ese es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, como el S es lo que hace ser a toda cosa, y entonces lo hace ser uno, indiviso. Es lógico. Bueno. El S es así, por lo cual la sustancia se denomina ente. Ipsum esse es quo substancia denominatur ens. En la misma Suma contra Gentiles, pero el libro 2, capítulo 54, en el párrafo que comienza con unde,
Y en esta edición, la página 540, vemos que es Santo Tomás el que lo dice. Primero nos dice, ipsum esse es quo substantia denominatur ens. Y antes, en el mismo párrafo nos está diciendo, o mejor dicho, en el anterior nos dice que ipsam essiam forman comparatur ipsum esse ut actus, o sea que la forma el S se le compara como a su acto, que ya lo habíamos visto en otros textos. Bueno, entonces, si la misma sustancia se denomina ente por el S, está todo dicho. Entonces queda también por tierra eso de que lo máximo era la sustancia intelectual, ¿no? Porque aún esa sustancia intelectual, sea la que sea, va a ser ente por el S. Eso era lo que el padre Fabro llamaba la filosofía esencialista, formalista, que había olvidado el S, ut actus essendis, y por eso hacía de la sustancia, y dentro de la sustancia de la intelectual, lo máximo. Y entonces, ante el ser máximo, que era Dios, lo máximo era la inteligencia pura, por decirlo así. ¿Qué es lo que dice Hegel? Bueno, entonces, el S es lo que nos hace al ente ser uno e indivisible. En la Suma Teológica, en la prima par, cuestión 1, artículo 1, nos dice, quia qualibit res es una persuan substancia. Cada cosa, cualquier cosa, es una por su sustancia. Y si sabemos que la sustancia se llama ente, y esa res sustancial es una por la sustancia, y la sustancia es por el S, queda claro que va a ser una por el S. Pero esto que es sencillo, habiendo visto todo lo otro, no lo entiende si uno no tiene esa concepción del ser que da entidad, como acto. Y eso es lo que no han entendido la mayoría de los filósofos, por no decir todos. ¿Puedo releer de nuevo la cita en latín? Quia qualibet res es una persuam substancia.
Claro, con la pura frase, si no tienen en cuenta el S, ahí se fueron a la sustancia como lo más. Claro. Si ya uno tiene prejuicios metafísicos en la cabeza por una falta de inteligencia, entonces es como el enano, que lo va a ver todo desde su chatura, así de claro. Entonces el enano inteligente es el que se para encima del gigante y ve más lejos que el gigante. Pero hay que reconocer que ese es enano y que necesita tomar altura. Eso es lo que se llama humildad, diría yo, primordial. Darse cuenta de que uno no sabe. Y como hemos visto, la filosofía entonces nace por el asombro ante el cosmos, y me asombro porque soy ignorante. Y al querer huir de esa ignorancia, comienzo a filosofar, a preguntarme y ver y por qué. Entonces el buen filósofo parte de su ignorancia. Y siempre tiene en cuenta que se ignora, porque por mucho que sepa, no sabemos nada. Entonces no es solamente una humildad puramente espiritual o moral, se necesita una humildad metafísica, sin la cual la moral no sirve para nada, no es nada. Una humildad primigenia. Y por eso un genio como Santo Tomás, con todo lo que sabía, quiso quemar la Suma Teológica porque teniendo la contemplación de Dios en un arrebato místico se dio cuenta que todo esto era paja. Y menos mal que no lo quemó. Pero eso es para que nadie se endiose ni se engrandezca, por mucho que sepa. Entonces, si hubieran sido humildes, todos esos filósofos se hubieran callado la boca, hubieran dicho no sé. Pero bueno. Entonces, por eso asombra ver en Santo Tomás tanta sabiduría, tanta inteligencia y tanta humildad. Porque en definitiva la humildad nos hace ver la verdad de las cosas, como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que yo no sé, que yo soy ignorante y que Dios es todo. Y si algo sé, es porque en definitiva, de algún modo, lo participo de esa bondad divina. Bueno. Y en lo unde manifestum est quod esse quos libet rei consistit in indivisione. Pero debe de ser que la tengo mal anotada la referencia, porque no me aparece aquí. Bueno, en Quod Libertalis, a ver si después encontramos bien la referencia, avanzando,
nos dice Santo Tomás que el S es lo que funda la unidad del supósito. Es la misma idea del texto anterior, pero ya nos habla de supósito. O sea que se avanza un poquito más. O sea que con este texto se recubre lo otro, ¿no? Cuolibetales 9, artículo 3 ad secundum, vamos a ver. Anoté ahí el texto para después a ver si después con calma yo lo encuentro, porque no me gusta tener mal la referencia o no saber de dónde la saqué, porque ya sería grave. Dice así. Entonces, en el Quodlibetales, que es otra de las cuestiones disputate de Santo Tomás de Aquino, en el Quodlibetales nonum, artículo 3, ad secundum, dice: sed esse es it in quo fundatur unitas suppositi. Y dice más: unde esse multiplex prejudicat unitate essendi. El S es en lo cual se funda la unidad del supósito, y la multiplicidad del S perjudicaría la unidad del ente. Unitati essendi. Este texto solo ya nos bastaría y sobraría. ¿Y la multiplicidad en la parte final, como decía? Claro, si hubiera muchos S en un ente, no sería uno. O sea que me está recontramarcando que el S es lo que da la unidad al supósito. Y quien dice supósito, evidentemente está diciendo el ente, el sujeto, la cosa, la res. Porque supósito, ¿qué es? Lo que está es el sujeto, lo que está puesto ahí debajo, supósito. Impossibili es quod unus rei non sit unum esse. Es imposible que una cosa no sea un esse. Eso lo dice. Todos estos textos dicen lo mismo, pero son maneras diferentes de decir la misma cosa, y eso nos ayuda a ver con más claridad. Y así todo vemos como los teólogos y los filósofos no lo ven.
Es asombroso, famoso. Entonces uno dice, pero ¿qué leen? ¿Qué entienden? No, por eso se van a jugar al fútbol. La filosofía se la hace muy pesada en el seminario y ya. Lamentablemente, es que es lamentable. En la tercia pars, cuestión 17.2. Es que ha habido una devaluación de la metafísica, por eso se hace insoportable, porque en el fondo uno se daba cuenta que no entiende y bueno, salimos del paso y a otra cosa mariposa y se acabó el problema. Pero es evidente que con esas carencias, ¿cómo se va a defender después la fe ante el modernismo? A ver en qué parte está. Quia impossibili est quod unius res non sit unum esse. Bueno, evidentemente el que conoce la Suma Teológica, la tercera parte por esta zona está hablando desde nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero lo que dice metafísicamente es válido, aunque aquí referido a nuestro Señor Jesucristo, a todo. Porque justamente quiere mostrar cómo Cristo es uno y cómo demuestra que es uno por el S. Para que nos demos una idea, nos está diciendo lo siguiente. En Cristo hay dos naturalezas en una hipóstasis. Necesario es que en cada naturaleza que están unidas, haya la unidad de Cristo, ¿no? Como habiendo dos naturalezas, ¿por qué hay una unidad? Entonces, pero claro, esto habría que verlo un poquito más adelante para que podamos no nos adelantemos, pero de todos modos aquí Santo Tomás está mostrando de que Cristo es uno, realmente uno, por el S. Pero no quiero entrar ahora en la cuestión de nuestro Señor, que la veremos más adelante, sino simplemente ver cómo es imposible que un S, que una cosa no sea una por su S. Bueno. En las sentencias, en el libro tercero, distinción 6, cuestión 2, ad secundum, en el set contra. Es que lo dice por todos lados, por eso saco yo de aquí y de allá.
porque no es solamente que lo diga en una obra y entonces no lo leyeron ahí y se les pasó. No, los dicen todos. Lo que pasa es que les planea, la filosofía, la metafísica, les planea. Y lean lo que lean, lo van a leer como enanos. Y eso es lo que hay que aprender para poder leer. Si yo no entiendo esto, ¿cómo voy a leer a Santo Tomás? No lo puedo leer. O sea que esto no es un lujo de ricos, sino una necesidad para poder, por lo menos, medio entender y leer a Santo Tomás de Aquino. Entonces, por eso, como no lo entienden, ¿para qué Santo Tomás? Lo archivamos, y eso es lo que han hecho los modernistas. Nos dice así en el set contra: omne quod habet per se esse es subsistens. Todo lo que tiene por sí el esse es subsistente. Unius non est nisi unum esse. En el mismo set contra, pero en el Prepteria 2. Entonces, como Santo Tomás de plano está poniendo que lo que habe per se el esse, que es el ente, subsiste. Está claro. Debiera de estar claro, pero no está claro. ¿Para quién? Para todos estos filósofos. Tomistas, llamados tomistas. Cayetano, Báñez, el ferrarense, toda esa disputa. Y el que más vio, pero como Capriolo, que es el Principis Tomistarum, el príncipe de los tomistas, ¿no? Pero se trastabilló ahí cuando empezó a hablar de existencia y ese. Entonces veía un poco más, pero y aquí mismo en la respuesta: loquendum igitur de esse secundum quod es actus entis. O sea que lo que dice en el set contra es porque está hablando del ese según es el acto del ente. Es lo que hemos dicho y repetido. Y dice así: esse enim subsistens es quod habet esse. Tanquam eius quod es, quam visit nature vel forme, quasi eius quo est. Entonces el esse es por lo que subsiste lo que tiene el esse. En cuanto es un quod est. O sea, el sujeto. Así como la naturaleza o la forma quo es por lo que es. O sea, la naturaleza como quod, la esencia o la forma, como quod, teniendo el esse, subsiste por el esse, y ese esse es lo por lo cual lo hace al quod ser
O sea, es lo que hace ser a ese quod. Era lo que habíamos visto, el quod es y el quo es, de la doble potencialidad y de la doble formalidad. Nada más que aquí está como conjugado. Entonces, nos queda claro que omnes quod habet per se esse subsisten, y unus non es nisi unum esse, y esse secundum quod es actum entis, y esse enim subsisting es quod habet esse. Entonces, está dicho y archidicho, y no solamente aquí, sino en... No me voy a poner a buscar, pero... No me voy a poner a buscar, pero... Bueno, no solamente eso. Sí. O sea que estos textos que cito, no es porque solamente cita al texto, no es por nada, pero es que me he leído todo el libro, y no solamente el libro, sino todo el libro de la Sextencia. No solamente el libro de la cita de la Contragentil, toda la Contragentil. No solamente el quolibet particular, sino todo el libro y todas las cuestiones disputadas. Entonces, por eso me puedo permitir de decir que lo dice en muchas partes. Y amén que me tomaba el trabajo cuando leía a Fabro de toda la cita, verificarla. Primero para saber y después para... Aparte de leerlo todo. Sin agotar todo, por supuesto. Bueno, entonces no habíamos encontrado aquella cita, pero vemos con estas citas cómo está incluida la que no encontré al principio, la referencia exacta. Por eso uno cuando va a anotar hay que mirar, porque a veces uno está viendo y entonces anota la referencia de la página, pero está en la anterior, el encabezamiento del artículo ese. Bueno, unum quoque hoc modo habet unitatem quod habet esse. Lo dicen la misma cosa. Volvemos a la suma en la prima pars, cuestión 76. Unum quodque hoc modo habet unitatem quod habet esse. Y aquí está hablando, no, porque podrían decir allá que hablaba de Cristo en la tercera parte.
pues aquí no está hablando de nuestro Señor, está hablando de las cosas. Y de las cosas corporales. Entonces, ¿no? Bueno. Se pregunta aquí en el artículo si si lo intelectivum principium multipliciter secundum multiplicationem corporum. Bueno, entonces nos queda claro que el S es lo que le da entidad haciéndola una, indivisible y subsistente al ente. Si esto se entiende, no va a haber problema cuando veamos la noción, el concepto de persona. Si esto no se entiende, pues no vamos a entender qué es la persona. Aquí tenía yo... Sí, aquí también en la prima pars, cuestión 76, en el artículo tercero también dice lo mismo. Ave odem enim habet res quod sit ens et quod sit una. Entonces, todo ente es ente porque es uno. Porque es indiviso y porque subsiste. Todo ente. Bueno. También, ya lo tengo anotado ahí, lo voy a dar para que en la suma contra gentiles dice lo mismo. La suma contra gentiles, libro 2, capítulo 58, en el Prepteria, en la edición de la BAC que tengo, página 559. Ave odem aliquid habet esse et unitatem, unum enim consequitur ad ens. Quien da el ser, da la unidad, pues la unidad sigue al ser. Entonces, ¿qué es lo que individualiza al ente? Lo hace indiviso. El S. Ay, ¿por qué se dice que es la materia? Con la cantidad. O sea, el principio de individuación es la materia asignada por la cantidad. Porque esa es una división predicamental, no trascendental. Porque los ángeles son unos e indivisos y no tienen materia. Entonces vemos cómo piensan al 50%. Bueno.
Y por eso, volviendo quizás a un texto que ya hubiéramos debido citar, pero creo que no lo cité cuando hablamos de que el ese era lo que constituye formalmente al ente, sin ser forma sustancial. En la sentencia, libro primero, distinción 19, cuestión 5, artículo 2, yo traigo todas estas citas, es demorado, pero para que se vean que no es porque yo lo diga, me lo inventé o se lo inventó el padre Fabro. No, él lo dice Santo Tomás. Pero no lo dicen los que se dicen tomistas. Es ahí el problema de las escuelas. In rebus diversis es diversum esse quo formaliter res es. En las cosas que son diversas porque tienen un ese diverso que hace a la cosa formalmente ser. Entonces, la diversidad de las cosas está por el ese. Y no está por la materia, la cantidad, sin nada, la materia sin nada por la cantidad. En el orden entitativo. Ahora, en la multiplicación numérica dentro de la misma especie, sí, pero es el número. Por eso los ángeles son uno y cada uno es una especie, y los hombres es una especie y todos son múltiples. Entitativamente y también por la multiplicidad numérica. Entonces no hay que confundir multiplicidad entitativa con multiplicidad numérica o unidad trascendental, por llamarlo de algún modo, con unidad predicamental. Por eso las sustancias se individualizan por sí mismas, porque tienen el S. Aunque no quiero hablar de la participación todavía, pero bueno. Pero esto nos puede servir para más adelante también. Qualibet res participat sum esse creatum quo formaliter es. Entonces cada cosa participa del ese creado. Yo todavía no he querido hablar de creación ni de participación, pero bueno, quo formaliter es, o sea que cada cosa es porque participa del ese creado, que es lo formal de esa cosa, sin ser la forma. Por eso es forma de formas. Porque cuando veamos que
forma dat esse, o sea, ese principio que muchos lo repiten, pero lo repiten mal porque no lo ven en plenitud. La forma da el ese. Sí, lo da porque primero lo recibe. El alma, al tener el ese, entonces ella como forma puede actualizar después el cuerpo. Entonces en ese sentido la forma da de ese, porque primero tiene el ese, la forma, que el cuerpo, por decirlo así de algún modo, a través de la forma. Pero la forma no se actualiza a sí misma. Si una forma se actualizara a sí misma, sería Dios. Por eso los ángeles no se actualizan a sí mismos. Son formas espirituales subsistentes, pero se distingue su esencia, su sustancia, de lo que la actualiza, su ese, su ser. Porque solamente en Dios se identifican el ese y la esencia. Bueno. Entonces, en Quod Libertalis, lo tenemos por aquí, nos dice, que nos da la unidad del supósito. Que habíamos visto, sí, ese texto ya lo habíamos citado, el del Quod Libertalis 9.3.2. Bueno, entonces, un último texto para no cansar, pero para que se vea cómo Santo Tomás lo dice una y mil veces. Y para que después, cuando hablemos de la persona, no tengamos que echar para atrás. En el tercer libro de sentencias, en la distinción 18, artículo 1, ad tertium, et idio non potes esse quod sit suppositum unum, et esse eius non sit unum. No puede ser un supósito que sea uno y no sea o no tenga un ese. Está clarito. Entonces nos debe de quedar archicalado, archisabido que el ese nos hace la unidad entitativa, individualiza y hace subsistir. Bueno. Uy, ya se pasó la hora. Bueno, perdón. No llegamos a donde quería llegar, pero